Hola y bienvenidos a esta clase del curso introductorio a la electrónica de potencia. Esta es la tercera clase de la parte inicial del curso que dedicaremos a la potencia en circuitos trifásicos. Si bien este tema podría constituir en sí mismo una sección completa del curso, con sus aplicaciones en sistemas de distribución eléctrica y máquinas eléctricas, lo vamos a ver aquí de una manera general y teórica, de forma que asentemos los conceptos fundamentales que luego pueden aplicarse en los campos que he comentado. Entonces vamos a comenzar hablando de potencia en sistemas trifásicos. Sistemas o circuitos. Bien, normalmente cuando hablamos de un sistema monofásico, nos referimos a un generador que está conectado a través de una cierta línea de transmisión con una carga más o menos genérica. Vamos a llamarla ZL. El generador se caracteriza por un fasor determinado por la amplitud, normalmente en voltaje RMS, de la señal de voltaje y la fase. Vamos a poner, por ejemplo, VP con una cierta fase. Esto sería, en líneas generales, el esquema general de un sistema monofásico. Bien, el sistema monofásico puede extenderse conceptualmente a lo que denominamos un sistema polifásico. Que sería, pues, múltiples generadores conectados a múltiples cargas. Vamos a ponerlo así, con puntos suspensivos, compartiendo líneas de transmisión para hacer el sistema más compacto, para ahorrar, digamos, de una manera sencilla de decirlo, cableado. Tendríamos en este caso, pues, por ejemplo, n generadores conectados a n cargas. Cada uno de estos generadores vendrá caracterizado, estamos hablando de generadores AC en todo caso, por un fasor determinado por la amplitud del voltaje y la fase inicial que asigno. Estos voltajes, las amplitudes podrían ser iguales o no. Vamos a suponer en principio que no lo son, no tendrían por qué serlo. Aunque en la práctica, en un sistema realista, tienen la misma amplitud. Y tendríamos n cargas a las que alimentaríamos con ese generador polifásico. A medida que aumentamos el número de fases, también mejoramos en la transmisión de potencia. En cierta medida podríamos decir que somos más eficientes transmitiendo potencia a esa carga. Sin embargo, al añadir fases, al añadir generadores, también añadimos complejidad al circuito. De forma que se puede analizar cuál es el balance entre ganancia en eficiencia a la hora de transferir potencia y la complejidad y posibilidad de fallos, coste también en términos de conexionado en un sistema polifásico, y el mejor compromiso se consigue cuando el sistema está compuesto por tres fases, que es en lo que nos vamos a centrar en esta clase de hoy, en los sistemas trifásicos.
Desde un punto de vista industrial, la generación de voltajes o corrientes trifásicas se basa en el empleo de alternadores. Los alternadores son un tipo de máquina eléctrica que de forma simplificada vendrían a ser algo parecido a esto que hemos representado aquí. Están formadas por un componente fijo que llamamos estator, que contiene unos bobinados. En el caso de un sistema trifásico puede tener 3 bobinados, en este caso están enfrentados, separados en el plano 120 grados, físicamente están separados 120 grados cada uno de ellos, lo que nos da como resultado a que en el plano eléctrico esta rotación de 120 grados también resulte en un desfase entre ellos de 120 grados. En este caso pues tenemos un imán que rota como rotor, estaría girando, y ese imán provoca cambios en el flujo magnético en los bobinados, que a su vez inducen ciertos voltajes y corrientes, que son los que luego recogeremos a través de la línea de conexión para tomarlas como salida de nuestro generador trifásico. Según la forma en la que se agrupan esos generadores, ese conjunto de 3 generadores trifásicos, podríamos tener un sistema que denominamos en estrella o un sistema en delta. Un generador en estrella vendría representado por un esquema como este. Tendríamos 3 fases y cada una de ellas eléctricamente separada 120 grados. Esta sería la fase A, la fase B y la fase C, el punto de conexión, digamos, de cada una de esas fases. Y los generadores los podemos denominar VAN, referido a este punto central, que es el punto neutro del generador, VBN y VCN. 3 generadores trifásicos, perdón, 3 generadores monofásicos que dan lugar al generador trifásico. Esta es la conexión que denominamos en Y o en estrella. Y alternativamente se puede tener un generador en delta, donde el conjunto de los generadores monofásicos estarían conectados de la siguiente manera. Al final tenemos igualmente 3 salidas, porque el generador es trifásico, A, B y C. Según el libro o la nomenclatura o el contexto, a veces en lugar de denominarse las fases A, B y C, se le denomina RST. Aquí tendríamos el generador correspondiente a la fase AB. Aquí tendríamos el generador correspondiente a la fase BC. Y aquí tendríamos el correspondiente a la fase CA. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Con ese criterio de signo. Como puede observarse en esta segunda alternativa, la conexión en delta no se puede definir como en el caso de la estrella un punto neutro, una referencia común a todos los generadores monofásicos, y eso luego pues tiene sus particularidades. En el generador en estrella, el conjunto de generadores monofásicos VAN, VBN y VCN son los que se denominan como voltajes de fase y representan a los fasores con una cierta diferencia de potencial entre los puntos A, B y C en relación al neutro. Normalmente VAN se toma como el origen de fase, normalmente se le asigna una fase 0. Y VBN y VCN tendrán un desfase de más menos 120 grados respecto a VAN. Típicamente podemos encontrarnos 2 situaciones.
lo que se denomina un sistema de secuencia positiva de fases, donde VBN se encuentra retrasado 120 grados y VCN adelantado 120 grados respecto a VAN. Lo vamos a representar analíticamente. Si la secuencia es positiva, entonces por criterio general a VAN le asignamos una fase 0 grados, VBN tendría una fase de menos 120 grados y VCN tendría una fase de más 120 grados. Y si el sistema es de una secuencia negativa de fases, entonces VAN igualmente le asignamos una fase de inicial de 0 grados como referencia, y en este caso VBN estaría adelantado 120 grados y VCN sería el que estaría retrasado 120 grados. ¿Por qué llamamos a uno secuencia positiva y a otro secuencia negativa de fase? Bueno, esto está relacionado con la forma en la que aparecen los fasores en una representación fasorial. Si pensamos en el sistema trifásico como fasores en el espacio de las fases, en el instante inicial, en el sistema de secuencia positiva, este sería VAN, VBN estaría retrasado 120 grados y VCN adelantado 120 grados. Esto sería menos 120 grados y esto serían más 120 grados. El fasor, por ejemplo, VBN, con la dependencia temporal incluida, vendría dado por el fasor VBN multiplicado por el elevado a j omega t. Ya sabemos que para obtener la representación en el tiempo, la representación real, lo que haríamos sería tomar la parte real del fasor multiplicado por elevado a j omega t. Entonces la función real que representa a la onda de voltaje, VBN, si queremos, sería la parte real de VBN elevado a j omega t. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el fasor VBN se va moviendo en este espacio de las fases, va aumentando su fase, porque este término elevado a j omega t, cuando aumenta el tiempo, lo que hace es aumentar la fase total del fasor complejo, representado con su dependencia temporal. Entonces, VBN va aumentando su fase. Habrá un momento en que aumente 120 grados y aparecerá en la posición que antes tenía VAN. Digamos que el conjunto de los tres fasores va girando con este sentido, en sentido antihorario, y si yo pusiera, digamos, un ojo eléctrico aquí, la secuencia de fases que vería sería primero la A, luego la B y luego la C. Entonces, cuando tengo una secuencia de fase A, B, C, a eso llamo secuencia positiva de fase. Por contra, si fuera el fasor VBN el que estuviera adelantado 120 grados y el VCN retrasado 120 grados, como es el caso del sistema de secuencia negativa de fase, yo vería aparecer la fase en el orden VAN, VCN y luego la VBN, la A, la C y la B. Esto quiere decir que estaría con un sistema de secuencia negativa de fase. Es la forma, digamos, de identificarlo en el plano de los fasores. Y esto es bastante importante, por ejemplo, en el caso de motores trifásicos para determinar el sentido de giro del motor, si es un sentido de giro horario o un sentido de giro antihorario. Bueno, otro resultado interesante es obtener cuál es la suma de los voltajes en un sistema trifásico.
Para sumar los voltajes, si consideramos un sistema trifásico, la suma consiste en colocar los tres generadores en serie y sumar su voltaje, sumar sus fasores. La suma no consiste en cortocircuitarlo en un único punto. Lo que tenemos que hacer, digamos, es separarlo y sumarlo de una manera gráfica. Esta sería la suma de los voltajes de las tres fases, de los tres fasores, de VAN, VBN y VCN. ¿Qué resultado se tiene? VAN más VBN más VCN. Bueno, pues si ponemos algebraicamente su fasor, VAN sería el valor máximo RMS en 0 grados de fase inicial. VBN vamos a considerar un sistema positivo de fases, salvo que se diga lo contrario. Tendríamos un retraso de 120 grados y VCN sería lo mismo, adelantado 120 grados. Y para realizar esa suma de números complejos, pues convertimos esos fasores al número complejo asociado. Para el primer fasor tendríamos coseno de 0 grados más j seno de 0 grados, la relación de Euler. Segundo fasor sería lo mismo con coseno de menos 120 grados. Y el tercer fasor, pues igual con el coseno seno de más 120 grados. Entonces nos quedaría seno de 0 a 0, tendríamos la amplitud, coseno de menos 120 sería menos 1/2, entonces de aquí tenemos 1, 0, menos 1/2, j seno de menos 120 sería menos j raíz de 3 partido 2, coseno de 120 sería menos 1/2, y luego seno de más 120 sería más j raíz de 3 partido 2. Es decir, estos dos términos se anulan y menos 1/2 sería menos 1, que con este 1 también se anularía. Esto quiere decir que la suma de los voltajes de las tres fases es 0. Si esto ocurre, se denomina que la fuente está balanceada. Vamos a indicarlo aquí. Para que una fuente esté balanceada, las amplitudes de los tres generadores monofásicos, amplitudes de las tres fases, las amplitudes en términos de voltaje tienen que ser iguales y entre ellas tienen que estar desfasadas exactamente 120 grados. Y cuando eso ocurre, la suma de los voltajes de cada fase sería 0. Ahora, ¿qué tipo de cargas? Luego veremos más adelante qué implicaciones tiene esto. ¿Qué tipos de cargas podemos poner en un sistema trifásico? Pues para optimizar la conexión, los sistemas trifásicos emplean esquemas de carga similares a las configuraciones de los generadores, existiendo carga en configuración en estrella y carga en configuración en delta o, si queremos, triángulo. Entonces vamos a ponerla aquí. Cargas trifásicas. Y vamos a ver cómo serían esas cargas. Podemos tener una carga de tipo estrella. Tendríamos pues igualmente una configuración de este tipo, con un punto neutro, la fase A, la fase B y la fase C. La impedancia asociada a la fase A, entre el punto A y el neutro de la carga,
la impedancia asociada a la fase B entre el punto B y el neutro de la carga, y la impedancia asociada a la fase C entre el punto C y el neutro de la carga. Esta sería la configuración en estrella, y también podríamos tener la configuración en delta o triángulo si queremos. Igualmente habría 3 puntos, fase A, fase B y fase C, y entre ellos pues tenemos una carga, otra carga y la última carga. Esta sería la impedancia que hay entre los puntos A y B, ZB, ZBC y ZCA. Si las cargas están balanceadas, eso quiere decir que las impedancias para cada fase tienen igual módulo y fase, el mismo número complejo en definitiva. Entonces se pueden aplicar las leyes de Kirchhoff comparando estos dos circuitos, la versión en estrella y la versión en delta, y encontrar una relación que nos permite pasar de una a otra. Voy a poner aquí simplemente cuál es el resultado, aunque no es muy difícil de obtener. Cada una de las impedancias de la carga en delta puede obtenerse a partir de la impedancia de la carga en I, sabiendo que hay que multiplicarlas por 3. Igualmente, cada una de las impedancias de la carga en I, según esta relación, se pueden obtener a partir de la impedancia en la carga delta, dividiéndolas entre 3. Esto nos permite convertir de un tipo de carga a otra según más nos convenga, según el caso, según el problema que tenga que resolver. Y ahora, considerando que tenemos generadores en estrella y delta y cargas en estrella y delta, podríamos tener 4 posibles combinaciones de generador y carga para estudiar. Serían un generador en estrella y una carga en estrella, un generador en estrella y una carga en delta, un generador en delta y una carga en estrella, y un generador en delta y una carga en delta. Entonces vamos a pasar ahora a analizar algunas de ellas. Concretamente vamos a analizar estrella estrella y estrella delta con un poco más de detalle, y conocida esa, analizar las otras dos es relativamente sencillo. Entonces vamos a pasar ahora a la conexión estrella estrella, siempre balanceada. Si no estuviese balanceada, buena parte de lo que aquí vamos a decir no valdría, hay que tener otras consideraciones y también se puede estudiar. Pero ahora mismo se nos escapa del objetivo de esta clase introductoria. Bien, vamos a pintar cómo quedaría un sistema trifásico con ese tipo de conexiones. Tendríamos un generador en estrella y una carga en estrella. Fase A en el generador, fase B en el generador, fase C en el generador, e igualmente fase A en la carga, fase B en la carga y fase C en la carga. Pongo letras mayúsculas y minúsculas según esté hablando de generador o carga, aparte para distinguirlas, porque en general puede que no esté ni siquiera en el mismo potencial, puesto de que esto sea una línea de transmisión muy larga donde tenga que considerar modelos especiales. Puede que haya una situación en la que tenga que aplicar parámetros distribuidos, entonces el punto eléctricamente
aunque sea un conductor, puede que no pueda hacer la consideración de que corresponde a el mismo potencial y la misma fase. Puede haber una caída potencial a lo largo del mismo por la resistencia del conductor, etcétera, etcétera. Aquí tendríamos el punto neutro en el generador y el punto neutro en la carga. Y vamos a conectarlo. Cada fase del generador con cada fase de la carga. Tendríamos unas ciertas corrientes circulando. Estas corrientes que van por la línea se llaman corrientes de línea. I sub A, corriente de la línea A. I sub B, corriente de la línea de transmisión B. Y I sub C, corriente de la línea de transmisión C. Habría también unas corrientes de fase, que en este caso, para esta configuración, coinciden con las corrientes de línea. Unas corrientes de fase en el generador y unas corrientes de fase en la carga, que coinciden con las corrientes de línea para esta configuración. Esta la podría llamar I sub AN, I sub BN, serían las corrientes de fase en la carga. I sub CN. Tendríamos una impedancia ZAN, ZBN y ZCN. Las impedancias asociadas a cada una de esas fases de la carga trifásica. Bien, ¿qué consideraciones vamos a hacer? Bueno, tenemos nuestras tensiones de fase. El sistema es balanceado, tensiones de fase. VAN, VBN, VCN. La vamos a poner aquí también. Unas corrientes de línea. Que serían la I sub A, la I sub B y la I sub C, que hemos denominado una configuración estrella-estrella. Y vamos a denominar tensión de línea, como definición, a la diferencia de potencial que existe entre dos líneas de transmisión. Por ejemplo, esta diferencia de potencial entre la línea de transmisión A de la fase A y la línea de transmisión de la fase B sería la tensión de línea VAB. Y vamos a ver cómo se relacionan esas tensiones de línea con las tensiones de fase y qué relaciones obtenemos también para obtener las corrientes de línea. Entonces, en primer lugar, vamos a obtener esas tensiones de línea, por ejemplo, la VAB. La VAB la puedo poner como VAN, fasor VAN, menos VBN. El fasor VAN, tomándolo como referencia de fase, sería el valor máximo RMS, fase inicial 0 grados, menos el fasor VBN, que si asumimos, salvo que nos digan lo contrario, que el sistema siempre es de secuencia positiva de fases, la fase inicial sería menos 120 grados. Y entonces tendríamos pues que desarrollar esto igual que hemos hecho antes. VP coseno de 0 más J seno de 0 me quedaría VP. Y para el fasor VBN tendría menos VP coseno de menos 120 grados más J seno de menos 120 grados. Y si desarrollamos un poco más, tendríamos VP sacando factor común 1 coseno de menos 120 menos un medio, con este menos me quedaría más un medio, y el seno de menos 120 tendríamos más J raíz de 3 partido por 2. Si hacemos un poco más de cálculo, me quedaría raíz de 3, y si calculamos la fase VP con la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real, 30 grados. Entonces la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor en módulo que la tensión de fase,
raíz de 3 veces mayor, y está adelantada 30 grados. Esto mismo que hemos obtenido para la tensión de línea VAB lo podemos obtener para la tensión de línea VBC, mejor dicho, que sería VBN menos VCN, raíz de 3 menos 90 grados nos quedaría, y para la tensión de línea VCA, que sería fasor VCN menos fasor VAN, me quedaría raíz de 3 menos 210 grados. Entre ellas, las tensiones de línea obviamente también están desfasadas 120 grados. Y es importante notar, como he dicho antes, que la magnitud de los voltajes de línea es raíz de 3 veces la magnitud de los voltajes de fase. Igualmente, podemos preguntarnos por las corrientes de línea que se pueden obtener a partir de las tensiones de fase y la impedancia de la carga. Si vemos nuestro esquema eléctrico, estas corrientes de línea I sub A las podría obtener como la tensión que tengo VAN entre el valor de la impedancia. En este caso concreto, como no he puesto que haya aquí ninguna impedancia en medio, no voy a considerar un sistema distribuido, sino que realmente lo voy a asimilar como un único conductor que no introduce diferencias de fase, está al mismo potencial. Entonces la corriente de línea vendría dada por VAN entre la impedancia que tengo en la carga I. Como todas son iguales, voy a poner simplemente ZI porque es una carga balanceada. Lo mismo podría obtener para la corriente de línea de la fase B, VBN parcial ZI, que es VAN retrasada a 120 grados en realidad. Es lo mismo que I sub A retrasada a 120 grados. Y para la corriente de línea de la fase C tendría ahí V CN entre ZI, que es lo mismo que VC el VAN adelantada a 120 grados entre la impedancia, que sería I sub A más 120 grados. Si sumase las tres corrientes de línea, V más I sub C, sería sumar este número con I sub A otra vez. Va a pasar lo mismo que ha ocurrido antes cuando hemos sumado la suma de las tensiones del generador trifásico, obtendría 0. Y además, si nos fijamos en el esquemático, la suma de las tres corrientes de línea sería la corriente que sale por el neutro. Las tres corrientes son entrantes y tienen que salir por el neutro. Quiere decir que por el neutro, si el sistema está balanceado en términos de generador y carga, no va corriente. El neutro, aunque tenga una cierta impedancia, como no va corriente, no tiene caída de potencial. El potencial en este punto es el mismo que el potencial en este punto. Y en principio, de manera teórica, si el sistema está perfectamente balanceado, yo podría prescindir del neutro, no hace falta que ponga ese cable. Ahora bien, si el sistema no está balanceado, como suele ocurrir en casos más realistas, es necesario que exista esta línea de neutro para que haya una vía de escape para las corrientes. En el caso, por ejemplo, de que las impedancias que tenemos en la fase de la carga, en las fases de la carga no fueran exactamente iguales, o incluso que por alguna razón no hubiera una diferencia de 120 grados entre las fases de los generadores o la amplitud por alguna cuestión fuera diferente. Bien, vamos a pasar a estudiar ahora el siguiente caso que habíamos comentado, que sería la conexión en estrella delta balanceada. Igualmente este análisis lo vamos a hacer considerando una conexión balanceada de una manera teórica. Tendríamos un generador en estrella o Y y una carga en conexión delta. Pues vamos a pintar de una manera simplificada los esquemáticos. Tendríamos la
el generador. Fase A, fase B, fase C. Asumimos igualmente una secuencia positiva de fases y una carga en delta. Tendríamos los 3 puntos de conexión y entre ellos pues, las impedancias de cada una de las fases. Algo así. Tendríamos punto de conexión A, punto de conexión B y punto de conexión C. Y vamos a conectarlos entre ellos, generador y carga, fase A con la fase A, fase B con la fase B y fase C con la fase C. Este sería el generador VAN el generador de la fase del generador. Este sería el generador VBN, tensión de fase VBN en el generador, y este sería el generador VCN. Corrientes de línea I sub A, I sub B e I sub C. Y en la carga tendríamos unas corrientes de fase, que sería la corriente IAB, la corriente IBC y la corriente ICA. Vamos a suponer pues que las impedancias que tenemos en esta carga en delta son exactamente iguales para que el sistema efectivamente lo podamos considerar teóricamente balanceado. Y ahora vamos a calcular, por ejemplo, cuál sería la relación que hay entre la corriente de línea y la corriente de fase en la carga, porque no son iguales. Aquí hay un nodo, llega la corriente de línea y hay una corriente entrante, tal cual he representado este criterio de corriente en el nodo A. Hay dos corrientes entrantes y una saliente. Vamos a encontrar la relación que hay entre ellas. Para ello, pues, si queremos calcular corriente de fase en la carga, tendríamos que encontrar la relación que hay entre I sub AB, por ejemplo, y la I sub A. I sub A podemos escribirla. Voy a poner aquí la representación otra vez. Bueno, nos podemos fijar aquí arriba. La corriente I sub A, considerando las que entran al nodo, I sub A más I sub CA sería igual a I sub AB. Vamos a escribir eso. I sub A más I sub CA sería igual a I sub AB. Y ahora necesitamos encontrar una relación entre la I sub CA y la I sub AB. Y para eso nos podemos valer de la equivalencia que existe entre la representación en el espacio físico y la representación en el espacio de las fases. Si yo dibujo de una manera más o menos fidedigna mi circuito en el espacio físico, mi circuito de carga, voy a representar únicamente los fasores de corriente, que es lo que ahora mismo me atañe. Tendría la corriente I sub AB, I sub BC y la I sub CA. Esta representación en el espacio físico está relacionada con la representación eléctrica en el espacio de las fases. La rotación que tengo aquí en estas corrientes está relacionada directamente con la rotación que hay entre ellas en el espacio de las fases. Si aplico los fasores al mismo punto, este es IAB, este es ICA, lo voy a aplicar en el mismo punto, sería este de aquí. El dibujo no está del todo muy bien. Y lo que se trata es de encontrar una relación entre ICA y IAB, que es lo que necesito para quedarme con una única variable. Este triángulo tiene triángulos iguales, tres lados iguales, sería un triángulo equilátero.
aquí tengo 180 grados, aquí tendría 60 grados, en total tendría 240 grados de diferencia de fase entre IAB y ICA. Podría escribir que la ICA es la IAB si la atrasara 240 grados. Un atraso de 240 grados me permite llegar hasta la ICA. Y ahora esta expresión pues la puedo sustituir ahí arriba. Tendría I sub A más IAB menos 240 grados igual a IAB. Y bueno, ahora se trata ya simplemente de ir operando. I sub A me quedaría como IAB menos IAB menos 240 grados. Y si saco el factor común, tendría IAB 1 menos esa fase de menos 240 grados. O lo que es lo mismo, I sub A igual a IAB 1 menos, utilizando la relación de Euler, coseno de menos 240 grados más J seno de menos 240 grados, que es lo mismo que IAB 1 más un medio menos J raíz de 3 partido por 2. Quedarían 3 medios menos J raíz de 3 partido por 2. Y si lo hacemos con todo detalle esta vez, el módulo sería la raíz cuadrada de 3 medios al cuadrado más raíz de 3 medios al cuadrado, y la fase sería la arcotangente de la parte imaginaria dividido entre la parte real. Y eso nos va a dar como resultado que la relación que hay entre la corriente de línea y su A y la corriente de fase en la carga I sub AB es que I sub AB multiplicada por raíz de 3 y retrasada 30 grados es igual a la corriente de línea. Esta es la relación, y igualmente podría hacerse para la corriente de línea en la fase B y la corriente de línea en la fase C. Alternativamente, como tenemos una carga en delta, también podríamos haber utilizado la relación que hemos comentado antes de que puedo convertir, si me resulta más sencillo, la carga a una carga en estrella, utilizando esta relación para resolver el problema. También conocidas cuáles son las tensiones de fase en el generador, puesto que, bueno, en teoría, si estoy resolviendo un problema, puede que estos datos sean conocidos. Puedo obtener la tensión de línea, y una vez que tenga la tensión de línea VAB, puedo obtener la corriente de fase en la carga dividiendo la tensión de línea entre la impedancia de la carga. Dicho de otro modo, si yo quisiera obtener I sub AB, podría dividir la tensión de fase en la carga, que es la tensión de línea VAB, si los conductores son ideales, si las líneas de transmisión son ideales, sería lo mismo poner mayúscula que minúscula, entre Z delta. Sé que hay una relación entre la tensión de línea y la tensión de fase. Esto es lo mismo que poner raíz de 3 VAN adelantado 30 grados, lo mismo antes en el caso anterior de conexión estrella-estrella, y dividido entre la Z que tengo de impedancia de fase en la carga. Sería otra manera de obtenerlo, y lo mismo haría para la corriente IBC
y para la corriente ICA, con sus tensiones de fase en la carga correspondientes. Distintas maneras de resolver el problema de obtener, en este caso, la corriente de fase en la carga a partir de la corriente de línea. Bien, como he comentado antes, tenemos otras posibles configuraciones que serían un generador en delta y una carga en estrella, y un generador en delta y una carga en delta. No vamos a pararnos aquí a resolver con tanto detalle como hemos hecho ahora. Simplemente voy a copiar las relaciones que se obtendrían. Esta tabla está sacada del libro de Alexander Sadiku sobre teoría de circuitos, y voy a comentarla rápidamente. Tenemos conexión delta-delta, conexión delta-I. Por ejemplo, en el primer caso, donde tuviera unos generadores en delta y unas cargas también en delta. Las tensiones de fase y las tensiones de línea me dicen que coinciden. Pues obviamente las tensiones de fase, por ejemplo, la fase AB en este caso, como tengo una configuración de generador en delta, no puedo hablar de una tensión de VAN, el neutro no tiene sentido aquí. Entonces la tensión de fase VAB pues obviamente coincide con la tensión de línea VAB. Y aparecen también cuáles serían las relaciones de la tensión, las corrientes, de línea con las corrientes de fase. Corrientes de línea con corrientes de fase. Para el caso delta-delta, igualmente para el caso delta-Y o delta estrella, cuáles serían las relaciones. Como digo, esto se puede demostrar siguiendo el mismo procedimiento que hemos hecho para los dos casos anteriores, el estrella-estrella y el estrella-delta. Vamos a pasar ahora a continuación a hablar de la potencia directamente en sistemas trifásicos balanceados. Sistemas trifásicos balanceados. Consideremos un sistema estrella-estrella. Podría ser otra combinación, pero para simplificar cálculos y fijar las ideas iniciales vamos a hacerlo así. Tendría mis generadores de cada una de las fases A, B, C, mis cargas A, B, C. Si el sistema está perfectamente balanceado, pues el neutro sabemos que no habría por qué ponerlo, pero como en un sistema real debe estar, vamos a dejarlo. I sub A, corriente de línea, I sub B, corriente de línea, y la I sub C, corriente de línea. Vamos a expresar de una manera analítica cuáles serían las tensiones de fase en el generador y esas corrientes de línea para calcular la potencia. La tensión del generador, tensión de fase del generador VAN sería algo así, coseno de omega t. VP representaría la tensión RMS, entonces la amplitud sería raíz de 2 VP. Ya sabemos que para una función cosenoidal el valor RMS correspondiente es su amplitud entre raíz de 2.
Lo vamos a hacer así porque como luego el resultado nos va a salir en términos de valores RMS de corriente y tensiones, pues para tenerlo identificado desde un principio. Esto sería la tensión del generador en la fase A. En la fase C, pues si el sistema está balanceado, misma amplitud y un desfase de menos 120 grados, considerando secuencia positiva. Y la tensión para la fase C, no estoy explicitando aquí la dependencia temporal, pero ya sabemos que la hay. Coseno de omega t más 120 grados. Y de forma análoga habrá unas ciertas corrientes de línea saliendo de los generadores que coinciden con las corrientes de fase. La corriente de fase de la fase A es la misma que la corriente de línea de la fase A. Esa corriente de línea pues la vamos a expresar de la misma manera. Coseno de omega t menos un cierto desfase que dependerá de la carga que yo ponga. Dependerá de la impedancia de carga concreta con la que yo esté cargando el circuito trifásico. Para la fase B tendríamos igual una cierta amplitud, coseno de omega t menos 120 grados menos un cierto desfase, dependerá de la carga. Mismo desfase porque lo que sí vamos a asumir que son exactamente las mismas cargas para que el sistema efectivamente esté balanceado. Y para la fase C tendríamos lo mismo menos un cierto desfase. Y ahora me voy a preguntar por cuál sería la potencia instantánea total. La potencia instantánea total sería la suma de las potencias instantáneas en cada una de las fases. Entonces, lo ponemos aquí. La potencia instantánea total sería la suma de la potencia instantánea de la fase A. Aquí sí voy a ponerla explícitamente que hay una dependencia temporal para remarcar que es una potencia instantánea, aunque normalmente unas se representan con minúsculas y otras con mayúsculas, como aquí a lo mejor las mayúsculas y las minúsculas se confunden a veces. Vamos a poner la dependencia temporal de manera explícita. Y eso sería para cada una de las fases pues el producto de la tensión de fase en el generador, la potencia instantánea que me está suministrando el generador, en este caso sería tensión del generador por corriente del generador, que es la tensión, que es la corriente de línea. Para la fase B pues lo mismo, y para la fase C. Y ahora pues tendría que multiplicar todas estas expresiones y lo vamos a hacer con un poco de detalle. Si sacamos factor común me quedaría 2vp sub p de multiplicar para cada término, para cada fase, raíz de 2 por raíz de 2 me quedaría un 2 por ahí siempre. Y ahora la función es coseno. Para la fase A tendría coseno de omega t, coseno de omega t menos el desfase. Para la fase B, coseno de omega t menos 120. Y la corriente, coseno de omega t menos 120 menos el desfase debido a la impedancia. Y para la fase C, omega t más 120 en el voltaje de fase multiplicado por la corriente sería omega t más 120 menos el desfase introducido por la impedancia de carga. Y ahora para desarrollar, o mejor dicho, para simplificar un poco esta expresión, vamos a usar una relación trigonométrica que nos dice que el coseno del producto, o el producto de dos cosenos, mejor dicho, lo puedo expresar como un medio de la suma de los ángulos
más la diferencia de los ángulos. Nos vamos a valer de esta expresión trigonométrica para simplificar el resultado. Entonces, siguiendo por aquí, tendríamos VP y sub P. Este un medio lo elimino ya con este 2 que hay aquí arriba. Multiplicando coseno de omega t por coseno de omega t menos el ángulo, me quedaría coseno de la suma menos coseno de la diferencia, más coseno de la diferencia. Sería la suma 2 omega t menos el ángulo, y coseno de la diferencia me quedaría más coseno del ángulo. Para la fase B tendría coseno de 2 omega t menos 240 menos el ángulo, más el coseno de la diferencia, que otra vez sería el coseno de ese desfase. Y para la fase C tendría coseno de 2 omega t más 240 menos el desfase más el coseno del desfase. Y ahora pues tengo que hacer un poco más de operaciones. Bueno, lo que sí puedo hacer ya inmediatamente es agrupar estos 3 cosenos del desfase que introducía la carga que tengo, cargando al generador trifásico. Me quedaría 3 veces el coseno de ese desfase, y ahora tendría que desarrollar pues estos cosenos de 2 omega t menos 240 menos el desfase, para ver si puedo simplificar un poco más la expresión. Entonces, este lo vamos a dejar tal cual, más coseno 2 omega t menos el desfase. Desarrollamos este coseno de omega t menos 240 menos el desfase, y nos quedaría el coseno de una diferencia. Utilizo uno de los argumentos, coseno de omega t menos el desfase, y el otro sería menos 240. Entonces tendría coseno de una diferencia, sería producto de los cosenos más producto de los senos. 2 omega t menos el desfase, coseno de 240 más producto de los senos, 2 omega t menos el desfase, seno de 240. Y para este término de aquí tendría coseno de una suma, utilizando igual que antes como uno de los argumentos coseno de 2 omega t menos el desfase y el otro más 240 grados. Tendríamos coseno de 2 omega t menos el desfase, coseno de 240 menos seno de 2 omega t menos el desfase, seno de 240. Ya tendría desarrolladas esas expresiones. Y ahora pues puedo ver cómo simplifico estas relaciones. Aquí tengo este término y este término que son opuestos en signo, entonces los puedo eliminar. Coseno de 240 es menos 0,5 menos un medio. Entonces me quedaría menos 1 coseno de 2 omega t menos el ángulo, que con este 1 que tengo aquí, pues todos estos términos los puedo eliminar. ¿Y qué me queda finalmente? Tensión RMS por corriente RMS por el coseno del desfase que introduce la carga, que es una expresión muy parecida a la que ya habíamos obtenido. Bueno, aquí me ha faltado este 3. Este 3 lo saco aquí fuera. A la que habíamos obtenido ya para sistemas monofásicos, cuando estamos hablando del factor de potencia. Sin embargo, aquí la diferencia fundamental es que esto es una potencia instantánea. En todo momento, aquí estábamos calculando la potencia instantánea. Y la potencia instantánea no depende del tiempo, es un número. Esto es una constante.
Depende de los valores RMS de voltaje y corriente y depende del desfase que se produce por la impedancia de carga entre el voltaje y la corriente, pero no hay una dependencia temporal. No depende del tiempo. Y esto es importante porque quiere decir que en el sistema trifásico, considerando el conjunto de las tres fases, la potencia instantánea coincide con la potencia media, es una constante. Estoy en todo momento transmitiendo la misma potencia, que es la potencia media. No hay una dependencia temporal, no hay una situación pulsada de potencia como puede haber en un sistema monofásico. En el sistema trifásico la potencia siempre es constante, siempre obviamente que esté perfectamente balanceado. Si aquí obtenemos la potencia media, la media de este número es este número, puesto que es un número. La potencia trifásica, como hemos visto antes, sería la suma de las potencias para cada fase. Y esto, como es una media, puedo separar los términos. Sería la suma de la potencia media de la suma de las potencias de la fase, sería la media para cada fase. Y eso es igual a 3 veces voltaje RMS por corriente RMS por el coseno del desfase que hay entre voltaje y corriente. Entonces la potencia media, que es esta misma, la que ponemos normalmente con P mayúscula, si queremos vamos a explicitar 3F para que nos acordemos de que estamos hablando de la potencia trifásica, ¿vale? 3 veces voltaje RMS, corriente MS por coseno del desfase, que es en esencia el factor de potencia para señales sinusoidales. Habitualmente esta expresión se refiere a tensiones y corrientes de línea, porque en un sistema real a lo mejor no se tiene acceso al generador. Si estamos hablando de un sistema de distribución eléctrica, es más fácil acceder a las tensiones de línea que a acceder a las tensiones de fase en el generador. Entonces, si referimos a esta expresión a las tensiones de línea, antes ya habíamos visto que hay un factor raíz de 3 entre la tensión de línea y la tensión de fase. La tensión de fase es la tensión de línea partido raíz de 3. Y en este sistema, la corriente de fase que hemos utilizado y la corriente de línea son las mismas. Son la misma cosa. Corrientes de línea y corrientes de fase son la misma cosa. Entonces, en lugar de pensar que esto es una corriente de fase, también lo puedo ver como una corriente de línea. Tendríamos en ese caso 3 entre raíz de 3, raíz de 3. Raíz de 3, voltaje de línea por corriente de línea por el coseno de desfase entre fasores de voltaje y de corriente. Es otra manera habitual de expresar la potencia en el sistema trifásico balanceado, a través de las tensiones de fase o a través de las tensiones y corrientes de línea. Igual que estamos hablando aquí de una potencia media, que es la potencia real, la potencia reactiva trifásica se obtendría pues como 3 veces valor RMS de la tensión de fase por valor RMS de la corriente de fase por el seno de desfase que hay entre voltaje y corriente. Y la potencia aparente sería 3 veces el producto de las valores RMS de tensión y corriente. Puedo hablar igualmente de una potencia compleja trifásica, por extensión de lo que hablamos para
sistemas monofásicos, que sería, ahora sí, no módulos, sino el fasor completo, 3 veces el producto del fasor voltaje por el fasor corriente de fase. Esto también lo puedo expresar como voltaje de fase sería corriente de fase por la impedancia que tengo en la carga, en el circuito que hemos visto anteriormente. Esto es un número complejo en sí, así que no le voy a poner el símbolo. Y un número por su complejo conjugado sería el módulo al cuadrado. Me quedaría 3 veces el módulo de el fasor corriente de fase al cuadrado por la impedancia. Si lo que quiero obtener es la potencia trifásica a partir de esta potencia compleja, sé que la potencia trifásica, la potencia media, la potencia activa, potencia real, tomaría la parte real de esa potencia compleja, que sería tomar la parte real, como estos son números reales, 3 veces el módulo de la corriente de fase al cuadrado, y esta impedancia se dividirá se podrá dividir en una resistencia de carga más una cierta reactancia de carga. Pues me quedaría tomar aquí la parte real de esa impedancia de carga, que es lo mismo que la resistencia que tenga en la carga. Sería una manera de obtener la potencia trifásica real o activa. Bien, y ya todas las combinaciones que se quieren hacer para evaluar las diferentes potencias. Y finalmente, para acabar, lo que me gustaría que viéramos es otra ventaja que presentan los sistemas trifásicos. Aparte de lo que ya hemos hablado, y especialmente esta última, en la que hemos visto que la potencia instantánea coincide con la potencia media, la potencia instantánea es constante. Otra ventaja importante es que en un sistema trifásico se necesita menos cantidad de cableado, menos cantidad de conductores, a igualdad de potencia entregada y de voltaje de línea en relación a un sistema monofásico. Entonces, de manera teórica, como un ejemplo, vamos a comparar un sistema monofásico con un sistema trifásico y ver la relación que hay entre la cantidad de material que necesito en términos de conductores entre uno y otro, para ver que efectivamente tenemos esa ventaja. Vamos a ponerlo como otra ventaja. Menos cantidad de conductor, por decirlo de alguna manera. Menos cantidad de conductor. Entonces vamos a hacer inicialmente el análisis partiendo de unos circuitos, un sistema monofásico que vamos a suponer que es realista, y tenemos una línea de transmisión que distribuye energía a una cierta carga, y esa carga pues tiene una cierta impedancia. La línea de transmisión tiene una cierta resistencia, que implicará que hay una caída de potencial y una pérdida de energía en esa impedancia. La potencia que estamos suministrando a la carga en este caso sería la corriente de línea, no hay otra opción aquí, la corriente de línea por el voltaje de línea, el voltaje que tengo en la línea de carga. Vamos a fijarnos en la potencia perdida. La potencia perdida en este sistema monofásico sería la que pierdo en la transmisión. Por aquí viene una corriente, por aquí vuelve la corriente. Tendría 2 veces la que pierdo en cada una de esas, vamos a suponer, las resistencias que he considerado localizadas. La corriente de la resistencia, que es en realidad la corriente de línea. 2 veces el voltaje que cae sería la resistencia por la corriente de línea por la corriente de línea. Entonces, lo que hemos denominado VR. 2 veces R, 2 porque hay 2 cargas.
por la corriente de línea al cuadrado. Y la corriente de línea, empleando esta expresión de aquí, la puedo relacionar con la potencia que estoy entregando. Tendría 2 veces R, potencia sobre la carga al cuadrado, partido el voltaje sobre la carga al cuadrado. Esa es la potencia que pierdo en el sistema monofásico. Y ahora vamos a hacer un análisis parecido para el sistema trifásico. Ponerlo así, TF como trifásico. Tenemos en este caso, vamos a suponer nuestras 3 líneas de transmisión y una carga trifásica. Lo pintamos así como cajas de manera genérica. Ahí habrá pues lo que tenga que haber como carga trifásica. Y en el sistema trifásico las magnitudes las vamos a representar con una prima en la nomenclatura. La potencia trifásica que estoy suministrando a mi carga, según lo que hemos visto hace un momento, sería raíz de 3 veces voltaje de línea en el sistema trifásico por la corriente de línea en el sistema trifásico. Y la potencia que pierdo en el sistema trifásico, tengo 3 conductores, sería 3 veces la caída de potencial en esa resistencia por la corriente de línea en el sistema trifásico, que es la corriente que tengo en esa resistencia. Y ahora, la tensión en la resistencia, la caída de potencial en la resistencia, la voy a representar como valor de la corriente por resistencia, igual que hemos hecho antes. Sería R', porque estoy hablando del sistema trifásico, por la corriente de línea, por la corriente de línea. Me quedaría 3 veces R' por la corriente de línea en el sistema trifásico al cuadrado. Y ahora, igual que hemos hecho anteriormente, voy a relacionar esta corriente de línea con la potencia que estoy entregando en el sistema trifásico. Y tendría 3 veces la resistencia, y en lugar de poner la corriente de línea pongo potencia que estoy entregando en el sistema trifásico entre raíz de 3 voltaje de línea en el sistema trifásico, y esto al cuadrado, como parecería ahí. Al elevar al cuadrado, la raíz de 3 con este 3 desaparecerá, me quedará la resistencia de los conductores del sistema trifásico por la potencia que estoy entregando en el sistema trifásico entre el voltaje de línea en el sistema trifásico. Y ahora, para relacionar las situaciones que tenemos en los dos sistemas, vamos a suponer que yo voy a admitir las mismas pérdidas en ellos. Las pérdidas en el sistema monofásico van a ser lo mismo que las pérdidas en el sistema trifásico. Y eso me permitirá relacionar esas dos expresiones. Para el sistema monofásico tendríamos esta expresión de pérdidas, y para el sistema trifásico teníamos esta expresión de pérdidas. Adicionalmente, para que la comparativa sea justa, digamos, vamos a suponer que voy a entregar la misma potencia, voy a comparar la misma potencia entregada. Entonces estos dos términos van a ser iguales. Y adicionalmente también voy a suponer que utilizo el mismo voltaje de línea para tener una situación lo más parecida posible. Misma potencia entregada y mismo voltaje de línea en el sistema monofásico y trifásico, para hacer una comparativa justa, digamos. Entonces, ¿qué relación tengo? Que 2 veces la resistencia de la línea de transmisión en el sistema monofásico tiene que ser igual a la resistencia de la línea de transmisión en el sistema trifásico. ¿Y qué conclusión podemos sacar de ahí? Bueno, si pensamos en un conductor, una cierta sección, la resistencia en un conductor tiene una sección, un área y una longitud. Esa resistencia viene dada por una expresión, suponiendo que es homogéneo el conductor, que no hay variaciones espaciales. La resistencia sería la resistividad
del material con el que esté fabricado el conductor por la longitud entre el área, entre la sección. Si utilizamos esta relación con la relación que tienen que cumplir las resistencias de los conductores en el sistema monofásico y trifásico para que se den esa situación de igualdad de pérdida, igualdad de potencia entregada, igualdad de voltaje de línea, entonces si las combinamos obtendríamos que 2 veces la resistividad de los cables del sistema monofásico, del conductor del sistema monofásico por la longitud entre el área, tiene que ser igual a la resistividad en el sistema trifásico por la longitud en el sistema trifásico de los conductores entre el área en el sistema trifásico. Para seguir haciendo la comparativa de manera justa, vamos a suponer que el material de los conductores es el mismo, por tanto tienen la misma resistividad y la distancia que hay entre la carga y el generador pues es la misma longitud. Entonces la relación que me quedaría sería que 2 veces la sección de los conductores en el sistema trifásico tiene que ser igual a la sección de los conductores en el sistema monofásico. Y ahora, ¿qué implica eso en términos de el material, la cantidad de conductor que necesito? Pues lo podríamos calcular. El material en el sistema monofásico en relación al material en el sistema trifásico. ¿Qué cantidad de conductor sería? Pues la longitud por la sección por 2 conductores. En el sistema monofásico tengo 2 conductores. Y en el sistema trifásico tendría la longitud por la sección por 3 conductores. Las longitudes son las mismas, la misma distancia, como hemos dicho antes. Me quedaría 2/3 del área, de la sección de los cables monofásicos, de los conductores monofásicos, entre la sección de los cables trifásicos, conductores trifásicos. Y esa relación la tengo aquí. Entre A' es igual a 2, es decir, esto es 4/3. La relación que hay entre el material monofásico en relación al material trifásico que utilizo es 4/3, que es lo mismo que 1,33 aproximadamente. Es decir, en el sistema monofásico utilizo un 33% más de conductor, más material, que en el sistema trifásico. A igualdad de potencia transmitida, a igualdad de voltajes de línea y admitiendo las mismas pérdidas en el sistema. Entonces, en este sentido, también podemos decir que el sistema trifásico resulta ventajoso respecto a un sistema monofásico.